Las mejores técnicas de estudio según la Universidad de Harvard. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Realmente será verdad que estudiantes de esta universidad apliquen estas técnicas? ¿Y qué tan bien funcionan en la práctica? Ninjas cerebrales, bienvenidos al curso de métodos de estudio. En este video responderemos a estas preguntas y analizaremos las mejores técnicas de estudio según lo que dicen de la Universidad de Harvard. Así que empecemos. Primero que nada, debes saber que hay muchas páginas, blogs y videos que hablan acerca de este tema, las técnicas de estudio populares según Harvard. Pero en ningún lado nos dicen de dónde vienen estas técnicas de estudio. Lo único que se menciona es, sí, Harvard lo dice y ya. Así que este no va a ser el típico video en donde se reciten o repitan exactamente las mismas técnicas que se mencionan en todos lados según Harvard. Primero quiero compartirles de dónde viene esta idea. En muchos sitios y fuentes de información en internet se menciona casi lo mismo. Estas técnicas de estudio se basan en los métodos que expertos en psicología del aprendizaje de la Universidad de Harvard plasmaron en el libro Make It Stick: The Science of Successful Learning. Y de entrada muchas personas dicen, wow, expertos en psicología de Harvard nos están compartiendo esta sabiduría. Pero no te dicen quiénes son estos expertos, en dónde están las fuentes, los estudios, las investigaciones y demás. Y así hay muchos sitios en internet que mencionan casi lo mismo, que estas técnicas vienen de Harvard a través del libro Make It Stick, que también tiene su versión en español que se llama Apréndetelo. Y tiene tres autores, Henry Rediger y Mark McDaniel, que son científicos de la psicología cognitiva que han dedicado sus carreras al estudio del aprendizaje y la memoria. Estos dos científicos son profesores de psicología en la Universidad de Washington en San Luis, Missouri. Y el tercer autor del libro es Peter C. Brown, que es un escritor y novelista de St. Paul, Minnesota. Y de hecho al principio del libro se menciona, somos tres autores, dos somos científicos y uno es un contador de historias. Por lo tanto, el libro tiene la filosofía de compartir las mejores técnicas de estudio comprobadas por la ciencia y experimentos junto con una persona que sepa contar historias. Entonces te comparten las técnicas en combinación de ejemplos e historias de personas reales que han aplicado estas técnicas y que han tenido buenos resultados. Y en este caso, Harvard solo es mencionada en la editorial, que nos dice que el libro Make It Stick fue publicada por Harvard University Press, que es una editorial que publica libros muy interesantes en Harvard. Y justo al final del libro los autores nos mencionan esto. Finalmente agradecemos a Elizabeth Knoll, nuestra editora, y al staff profesional de la Harvard University Press por su perspectiva, su guía y su devoción en la calidad de este libro. Por lo tanto, los famosos expertos en psicología son de la Universidad de Washington y el libro fue publicado a través de la editorial de Harvard, que son dos cosas diferentes. Y de hecho, si buscas información directamente en la página de Harvard, hay artículos en donde se mencionan técnicas efectivas de estudio y le dan créditos al libro Make It Stick. Y hay otros artículos en donde Harvard ya menciona ciertos consejos de estudio que son muy útiles y que su comunidad estudiantil utiliza. Así que para que no te quedes a medias o con la curiosidad de cuáles son estas técnicas súper efectivas que se mencionan en el libro Make It Stick, además de saber cuáles son los consejos que realmente se mencionan en Harvard, no te preocupes, en este video te voy a compartir las dos fuentes para que me digas, pero qué buen servicio. Primero empecemos por los consejos que nos da Harvard para estudiar. Vamos a mencionarlos muy rápido porque están escritos a nivel muy general. Y la verdad es que esto ya lo hemos visto en muchos otros videos. Entonces, primer consejo que nos da Harvard para estudiar: no estudiar de forma masiva. Esto quiere decir repetir a la fuerza bruta todo un día antes del examen, porque a corto plazo puede que funcione, pero a largo plazo se olvida. Esto es completamente cierto y repetir en la última hora no funciona. El segundo consejo que nos comparte es planear por adelantado. Es mejor crear un plan de estudio con todos los temas bien divididos e ir paso por paso sin saturarte. El tercer consejo nos dice que es pedir ayuda, que tiene que ver con el tema del feedback o la retroalimentación. Cuando no puedes resolver un problema, es mejor dirigirte a un especialista, a un maestro o alguien que ya sepa del tema que te oriente. El cuarto consejo es estudiar en grupo, porque así puedes explicar con tus palabras y hacer preguntas en equipo con varias personas. Esto es súper útil siempre y cuando sean personas comprometidas, porque con procrastinadores no funciona. El consejo número 5 es que encuentres tu propio estilo de aprendizaje. A grandes rasgos te dice que pruebes diferentes técnicas o diferentes formas para estudiar un material o
un tema, porque todos aprenden de forma diferente y cada quien encuentra su gusto por ciertas técnicas. El consejo número 6 es tomar descanso. Aquí se basan en el Instituto Nacional de la Salud, en donde dice que en vez de estudiar de forma corrida muchas horas, es mejor intercalarlo con descansos, como lo dice la técnica Pomodoro o la teoría de los dos modos de pensamiento, el modo enfoque y el modo difuso. El séptimo consejo es cultivar un espacio productivo, que tiene que ver con establecer un lugar exclusivo para estudiar con cero distracción. Nos habla del enfoque total. El octavo consejo nos habla de darte recompensas. Esto tiene que ver con el área de la motivación, en donde cuando estás trabajando o estudiando en algo, tienes que ponerte una recompensa inmediata que te haga sentir placer por estudiar, porque la recompensa tardía llega cuando terminas de estudiar algo muy grande y eso no lo vas a sentir al momento o al día siguiente. Entonces esas recompensas diarias o semanales te pueden ayudar. El consejo número 9 nos habla del repaso, el practicar la información que estudias. Aquí es en donde se involucran técnicas como el recuerdo activo, que es el Active Recall, y la repetición espaciada. Y el consejo número 10 es establecer metas específicas. Por lo tanto, este tipo de consejos sí son útiles, pero les hace falta una aplicación práctica y un fundamento acerca de cuál es la técnica efectiva que hay detrás que hace que funcione ese consejo. Eso es lo que no nos comentan. Y para esto te voy a explicar brevemente cuáles son las 10 mejores técnicas de estudio según el libro Make It Stick y tienen validez científica. Así que vamos una por una. Para esto lo preparé para ti a través de enigmas. Así que empecemos a desbloquear una por una. Cada una de estas 10 técnicas las vamos a evaluar del 1 al 5 en dos categorías. La primera es qué tan bien funciona y qué tan efectiva es en un contexto real, es decir, que te dé buenos resultados de forma consistente. Y la segunda categoría es qué tan fácil es de utilizar, porque hay unas técnicas que son más fáciles que otras. Muy bien, empecemos. La primera técnica se llama la técnica ABE, aprendizaje basado en esfuerzo. Esto, más que una técnica, es un principio fundamental de aprendizaje. Los mejores estudiantes son aquellos que tienen bajo su control el aprendizaje, es decir, que son capaces de aprender de forma autodidacta. Y aquí la clave es entender que el aprendizaje va a llevar un grado de dificultad importante cuando se aplican diferentes técnicas, y tienes que estar dispuesto o dispuesta a enfrentar esa dificultad y analizar cómo puedes mejorar para vencer los obstáculos de aprendizaje y obtener un resultado. Así que esta técnica tiene 5 estrellas en efectividad, porque cuando te comprometes obtienes un resultado. Y en cuanto a facilidad de aplicación, le daría un 3, que es regular. Esto es porque no a todos les gusta esforzarse demasiado para aprender y llega el problema de procrastinar o del aburrimiento o de la distracción u otros problemas de aprendizaje. La técnica número 2 es una que creo que todos conocen y he mencionado varias veces en el canal: el Active Recall o el recuerdo activo. Se dice recuerdo activo porque se trata de recordar lo que estudiaste de un material de memoria, sin ver el texto, sin releer. La palabra activo nos dice que sin ver el material, después de haberlo estudiado, tienes que hacer un esfuerzo por recordar de memoria lo que estudiaste, explicarlo con tus palabras o recordando los datos exactos. Es como si leyeras un cuestionario de 10 preguntas. Lo lees una vez, lo lees 2 veces, 3 veces, 4 veces. Ese es repaso pasivo, porque estás releyendo las respuestas y eso te da la falsa sensación de que ya estás recordando la información. El recuerdo activo es leer o analizar el cuestionario una vez, tapar cada respuesta, hacerte la pregunta y recordarla de la mejor forma que puedas. Y de hecho hay una regla muy interesante que dice: entre más trabajo te cueste recordar y lo logras, mayor es el beneficio, porque se hace una conexión muy efectiva. Esta es la forma más segura de medir tu retención en cualquier tema que estés estudiando. Y los enemigos de esta técnica es subrayar sin hacer nada, releer y repetir una y otra vez lo mismo. Por eso esta técnica tiene 5 estrellas en efectividad y 5 estrellas en facilidad de aplicación, porque es muy fácil de utilizar. Simplemente te cuestionas, te haces preguntas y las respondes y ya. La tercera técnica es otro pilar de oro en un método de estudio, que es la repetición espaciada. La regla más importante de esta técnica nos dice lo siguiente: estudiar información más de una ocasión y dejar tiempo considerable entre cada sesión de práctica o repaso es la clave para mejorar tu retención. En otras palabras, todo lo que deseas recordar debe ser práctica
codificado de memoria por un periodo de tiempo. La forma de aplicar esta técnica es a lo que a muchos les confunde. ¿Cada cuánto tiempo repasar? ¿Cómo espaciar las sesiones de práctica? Y esto depende mucho de tu conocimiento previo y la dificultad del tema. Entonces, entre más difícil sea el tema, vas a necesitar más sesiones de repaso que no debes hacer de forma masiva en una misma sesión, sino espaciadas. Y hay muchas recomendaciones al respecto para espaciar esta práctica. Sin embargo, puedes seguir la regla de 3. Van a ser los siguientes: el primer repaso justo al terminar de estudiar un tema, porque está fresco; el segundo repaso al día siguiente; y el tercer repaso en una semana. Y a partir de este tercer momento ya puedes decidir si hacerlo la siguiente semana, en 15 días, en un mes. Depende mucho de la fecha en la que tengas que presentar ese examen, presentación o prueba. La contraparte de esta técnica es la repetición masiva. La información no dura mucho y después del examen se empieza a perder hasta que se olvida. Es por eso que a esta técnica le vamos a poner 5 estrellas en efectividad, porque está clasificada de muy alta utilidad como de las mejores técnicas de estudio. Pero en cuanto a la facilidad de aplicación, vamos a ponerle un 3.5 o un 4, porque no todos encuentran esa facilidad o ese equilibrio en definir cuántas sesiones de repaso realizar en cada tema o cómo espaciarlo. La técnica número 4 es la práctica variada. Esta técnica es muy interesante porque trata de combinar problemas de diferentes tipos en una misma sesión de estudio. Y ahora que menciona la palabra problemas, tiene que ver porque funciona más para materias prácticas como matemáticas, física, química, ingeniería o cualquier otra materia que tenga que ver con la resolución de problemas o procedimientos. Funciona de maravilla porque cuando tú dominas un problema, un error común es hacer problemas de un mismo tipo todo el tiempo, porque te acostumbras y mecanizas de forma negativa la resolución de estos problemas. Y cuando te ponen problemas de otros tipos, te cuesta trabajo recordar la teoría, el procedimiento, la práctica, y ahí es en donde hay conflicto. Por eso lo que se recomienda es: primero, entiende cómo se resuelven los diferentes tipos de ejercicios y problemas de un mismo tema. Y después de que tienes el entendimiento, en una sesión de práctica o repaso, lo mejor que puedes hacer es combinar los problemas. Por eso es que funciona mucho más en materias prácticas. También se puede aplicar en materias teóricas. Pero la realidad es que entre hacerlo y no hacerlo no hay mucha diferencia. Puedes ir al 100% en una materia o en un tema, o puedes combinar 2 o 3 máximo, pero no hay mucha diferencia entre hacerlo o no. Vamos a ponerle un 3 porque no aplica para todos los temas, para todas las materias, y depende mucho del material. Y en cuanto a la facilidad de aplicación, también vamos a ponerle un 3 porque a veces no es tan fácil organizar varios temas e intercalarlos en el tiempo. Entonces requieres de una buena organización de tu tiempo y del repaso para poder intercalar 2 o más cosas. La técnica número 5 es nada más y nada menos que la elaboración. Y bueno, ¿elaborar qué? No te confundas, es más fácil de lo que parece. La elaboración trata de agregarle un significado a lo que estás estudiando. Es decir, en vez de repetir una y otra vez lo mismo hasta recordarlo, un concepto o un tema lo puedes relacionar y conectar a varias cosas. Por ejemplo, relacionarlo a algo que ya conoces, explicarlo con tus propias palabras, explicar cómo se relaciona con tu vida o con tus estudios, o encontrar algún ejemplo, metáfora o imagen que te ayude a entender este material. La contraparte de esta técnica es la lectura pasiva. Cuando lees o estudias algo sin hacer ninguna otra acción, vas a tener que releer muchas veces hasta entenderlo, y con este contexto y significado es mucho más fácil y sin tantas repeticiones. Por lo tanto, esta técnica tiene 5 estrellas en efectividad porque en donde lo apliques te va a funcionar de forma consistente en cualquier tema. Y vamos a ponerle 4 estrellas en cuanto a la facilidad de aplicación. Puede que al principio te cueste un poco de trabajo relacionar un tema nuevo con algo que ya conoces, pero sigue siendo fácil de aplicar. Vamos con la técnica número 6, que dice usar la generación. Esto tiene que ver con tratar de encontrar la solución a un problema antes de recibir la respuesta. Entonces, la generación mental es una técnica de estudio que puedes utilizar antes de estudiar.
antes de entender el tema. Esto es un poco confuso porque ¿cómo puedo aplicar una técnica si antes no he estudiado? Muy fácil, porque cuando tú ves el tema a nivel superficial y captas como las ideas generales o subtítulos de lo que viene en el tema, puedes hacerte preguntas previas. ¿Qué es lo que podría explicar acerca de este concepto o tema antes de ver la respuesta? Y también funciona muchísimo en matemáticas o áreas prácticas, porque cuando te dan una fórmula y el problema y tú tratas de resolverlo sin antes recibir la solución, en tu cerebro se consolida mucho mejor la respuesta. Y sobre todo funciona más en clase, porque cuando el profesor diseña la clase de forma en donde hace preguntas antes de compartir las respuestas, ayuda a los alumnos a pensar, a tener la iniciativa de desarrollar una solución, y al momento de recibir la respuesta todo les hace más sentido, porque el ver la respuesta te puede hacer sentir que ya lo entendiste y ya lo sabes, que es la ilusión de competencia, y esto es un peligro porque en realidad crees que sabes cuando no sabes. Por eso vamos a evaluar en cuanto a efectividad esta técnica con un 3, porque aplica para muchos materiales pero no se puede adaptar a cualquier cosa. Y en cuanto a la facilidad de aplicación vamos a ponerle un 4, porque no es tan difícil de utilizar, simplemente te tienes que hacer una que otra pregunta y tratar de resolverlo por tu cuenta. Aquí no importa si te equivocas o lo tienes de forma correcta, lo único que vale es hacerlo y ya. La técnica número 7 trata acerca de la reflexión. Esta técnica es facilísima, simplemente es cuestionarte cuáles son tus áreas de mejora en los temas que estás estudiando. Es decir, cuando terminas de estudiar o de repasar algo, te preguntas, ¿qué hice bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En dónde se me está yendo el tiempo? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué necesito evitar? Por lo tanto, esta reflexión se aplica al final de haber repasado o estudiado un tema completo. Sobre todo en el repaso funciona mejor, porque después de hacerte las preguntas, tienes que reflexionar sobre tus errores. Y dentro de esta misma técnica puedes incluir el feedback constructivo o la retroalimentación, en donde le pidas a otra persona que te ayude a identificar tus áreas de mejora y te dé puntos de acción para que sepas cómo arreglar ese problema que estás teniendo. Por eso a esta técnica vamos a darle 5 estrellas en efectividad y 5 estrellas en facilidad de aplicación, porque es súper fácil reflexionar en qué puedes mejorar, y en todos los casos vas a obtener un mejor resultado cuando te detienes a analizar en qué estás fallando. La técnica número 8 es la calibración. Este es un término nuevo que no he mencionado en otros videos porque creo que lo he explicado de otra manera, pero en el libro se menciona el término calibración para dar a entender que tienes que aprender a medir tu entendimiento entre lo que sabes y lo que no sabes. El objetivo de esta técnica es eliminar la ilusión de competencia, que es esta falsa sensación de creer que sabes cuando no sabes. Entonces, para evitar ese error, como si fuera una balanza, vas a calibrar en qué puntos estás fallando y en cuáles estás teniendo éxito. Entonces vas a detectar qué sabes y qué no sabes. Primero tienes que analizar tu entendimiento del tema actual. Esto lo puedes hacer explicando rápidamente todo el tema con tus palabras. La segunda forma es hacerte un examen para evaluar cómo te sientes en el entendimiento de todo un tema, y así puedas dividir el 20% del tema no lo entiendo y el 80% sí lo entiendo. Y la tercera forma de calibrar tu entendimiento es agregarle sentido o ciertos elementos importantes a los temas o conceptos que te cuestan trabajo o que estás respondiendo mal para entenderlos, y así puedas calibrar, medir tu aprendizaje y tener la seguridad de que sabes y no sabes. Por lo tanto, vamos a darle 4 estrellas a la calibración en efectividad. Sí es muy buena, solo que en ciertos materiales muy complicados o cuando se te acumule un temario muy grande, te va a costar un poco de trabajo hacer la calibración de todos los temas. Y vamos a ponerle también 4 estrellas en cuanto a facilidad de aplicación, porque muchas veces te puedes confundir en qué técnica o qué forma aplicar para medir tu entendimiento. Entonces, esta confusión se resuelve muy fácil con la experiencia. La técnica número 9 es una de mis favoritas. Se trata de la simulación. Esta técnica trata de hacerte exámenes reales de los temas que estás estudiando, sobre todo para simular el examen que te van a hacer en el futuro. Por ejemplo, si fueras a presentar un examen parcial, un examen final, un extraordinario, un examen de admisión, una oposición, un examen de grado, una exposición o cualquier prueba en donde tengas que demostrar tu conocimiento, la mejor forma de tener seguridad acerca de la retención que tienes en el tema mismo es hacer simulacros de examen en las mismas condiciones. Así que esta es una de las técnicas más valiosas de
estudio porque combinan el recuerdo activo, la repetición espaciada, también involucra la reflexión porque al final del simulacro puedes evaluarte y ver en qué estás fallando, y también involucra la calibración porque así puedes medir tu entendimiento actual. Por eso la técnica de la simulación tiene 5 estrellas en efectividad y 5 estrellas en facilidad de aplicación, porque no requiere nada de esfuerzo hacer un simulacro de examen de algo que ya estudiaste y siempre vas a obtener un resultado muy bueno, y aunque te equivoques te vas a dar cuenta en qué estás fallando. Y la técnica número 10 son las mnemotecnias, que tiene que ver con las asociaciones mentales a través de imágenes memorables. Te recuerdo que tengo una serie completa de técnicas de memorización en el canal que ya te he compartido en diferentes videos, te lo dejo en todos lados aquí arriba. Y bueno, ya sabes que también enseño técnicas de memorización o las mnemotecnias. Hemos hablado del palacio de la memoria, el sistema de historia, cómo memorizar números, cómo memorizar datos exactos, cómo memorizar conceptos, memorizar textos de forma literal. Hemos visto muchas cosas acerca de esto en el canal, y prácticamente en el libro se menciona que la mnemotecnia es una herramienta que facilita la memorización. Y de hecho hay algo que me llama la atención. En el libro se menciona que la mnemotecnia no es una herramienta para adquirir conocimiento o para aprender. La mnemotecnia es solo una estructura mental que te ayuda a sostener temporalmente cierta información complicada o ciertos datos en tu memoria, y con la práctica, es decir, con el active recall y la repetición espaciada, todo lo que memorizaste mediante mnemotecnia te lo vas a saber naturalmente. Y por último, vamos a evaluar a la mnemotecnia. Yo le daría 4 estrellas en cuanto a la efectividad, porque va a haber materiales más complejos que otros y no es necesaria en el 100% de las ocasiones, solo para datos duros que se te olviden o que creas necesario sostener de forma fácil en tu memoria. Y en cuanto a facilidad de aplicación, le doy entre un 2 y un 3 al principio. Si eres nuevo o nueva completamente en las mnemotecnias, te va a costar un poco de trabajo porque todavía no tienes los fundamentos básicos de cómo memorizar, pero cuando inviertes tiempo y sabes memorizar de forma correcta mediante asociaciones mentales, esa calificación puede subir a 4 o a 5 estrellas. Sí te recomiendo aplicar mnemotecnia, pero antes de involucrarla en información real, date un tiempo para entender cada técnica y aplicarlas poco a poco en información conocida que puedas controlar y te ayude para practicar. Cuando hagas eso con todas las mnemotecnias o las más importantes, ya puedes subir dificultad y la puedes meter en temas mucho más complicados y vas a tener increíbles resultados. Es de las técnicas un poquito más tardadas, pero que valen totalmente la pena. Entonces, con esto terminamos. Aquí tienes las 10 técnicas de estudio más efectivas que se mencionan en el libro Make It Stick, que no tiene que ver con la Universidad de Harvard, sino solo la editorial de Harvard, pero que esta universidad utiliza de referencia en ciertos artículos y le da créditos a este libro para ayudar a sus estudiantes a poder aprender de forma efectiva. Y claro, además de estas técnicas, en el principio de este video te compartí los 10 consejos que recomienda Harvard, ahora sí la página oficial, para estudiar. Son consejos muy generales. Por eso es importante que primero entiendas cómo funcionan las técnicas efectivas de estudio y ya después lo acompañes con ciertos consejos generales que te puedan ayudar a obtener un mejor resultado. Y ahora, mi intención en el canal es explicarte una por una. Vamos a ver todas las técnicas que te acabo de mencionar una por una en un video a la vez. Dime en los comentarios por cuál te gustaría empezar. De hecho, ya tengo la primera. Hubo una encuesta reciente que hice en donde la mayoría de los ninjas cerebrales quieren la explicación de cómo utilizar la elaboración. En otras palabras, cómo explicar con tus propias palabras un tema nuevo de forma fácil que tiene que ver con la técnica de Feynman. Ese va a ser el tema del próximo video. Por favor, suscríbete al canal si te gustó este video y así me ayudes a crear más contenidos y técnicas como estas en el canal y te puedas formar como ninja cerebral. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal por apoyar tanto estos contenidos. Aquí te dejo un video con más técnicas de estudio para que sigas practicando y aquí la lista completa del curso de métodos de estudio con todas las lecciones que hemos visto para que sigas practicando como ninja cerebral. Nos vemos en el próximo video.